En general es difícil compartir algo que uno pueda decir esto es nuevo, es novedoso o es completamente nuevo. Cada vez que compartimos la palabra, generalmente lo que compartimos no es, tal vez en algunos casos, no es la primera vez que lo oímos. Compartimos, y creo que en varias ocasiones dimos testimonio que lo que hoy compartimos tal vez lo hayamos escuchado otras veces. Pero también, por cierto, sabemos que cuando compartimos la palabra, en alguna ocasión se nos hace luz, aunque escuchamos, y en otras ocasiones no recibimos luz de la palabra que escuchamos. Y en este tiempo, creo que es un grandísimo problema para mí, creo que es un gran problema para todos los creyentes, y que en este tiempo un poco diría, se hace bastante manifiesto. Quiero decir, que se hace muy evidente entre los creyentes, entre los hermanos, que lo que hoy voy a intentar compartir con ustedes, es necesario que estemos lo más claros posibles. Y si quieren podemos titular, los que están escribiendo este mensaje, las dos naturalezas del creyente. Porque todos sabemos que hemos nacido todos naturalmente, podemos decir, de manera natural, en el sentido cuando nacimos de nuestros padres. Pero también cuando nosotros creemos en el Señor, cuando lo recibimos a Él nos recibe a nosotros, cuando podemos decir, cuando nos convertimos al Señor, también hay un nacimiento. Y ese nacimiento lo conocemos como nacimiento espiritual. Entonces, vamos a leer algunos versículos, vamos a tratar de entender cómo es que en ocasiones se manifiesta, puede ser esta naturaleza humana que nosotros recibimos desde nuestro nacimiento, pero en ocasiones, por causa de que hemos creído en el Señor, lo hemos recibido, también se manifiesta la naturaleza divina. Entonces, vamos a empezar con algunos versículos de Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora vamos a leer 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y también en 1 de Juan, del capítulo 5, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sobre estos versículos, como casi en toda la mayoría de la palabra de Dios, hay distintos pensamientos. Y en algunos casos se han usado estos versículos para tratar de demostrar que algunas personas que se consideran creyentes, otros aplicando estos versículos, por causa de que la persona peca, se la considera que no es creyente. ¿Se entiende, hermano? Yo no tengo tanto interés del tiempo del mensaje. Lo que me interesa es que lo que tengo en mi corazón para compartir se pueda entender, porque es importante, y en algunos casos, algunas personas se han condenado o se han frustrado pensando
o dudando de su propia salvación, o pensando que no eran salvas, o que no habían nacido de nuevo. Entonces, voy a leer de vuelta 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces dije, muchas veces se utiliza este versículo para decir que porque alguno pecó, entonces si pecó, no es nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el que es nacido de nuevo no puede pecar. Me interesa que quede esta idea o este pensamiento claro en nosotros, que la Biblia dice, acá estamos leyendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos este versículo o leemos este versículo, podemos pensar, si somos creyentes, que porque nacimos de Dios, entonces no practicamos el pecado. En ese sentido, podemos aplicar este versículo. Si nacemos de Dios, no debemos practicar el pecado. Pero este versículo continúa diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él. Escuchemos esta frase. Y no puede pecar. Dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo dije, mi mayor interés es que podamos tener la mayor claridad posible en cuanto a estos versículos, de acuerdo, por supuesto, a la luz que tenemos. Y podemos preguntarnos, no hace falta que o podemos preguntarnos y respondernos interiormente. ¿Creemos que somos nacidos de Dios? ¿Creemos que somos, por causa del nacimiento, si nacimos de Dios, quiere decir que somos hijos de Dios? Entonces, hago la misma pregunta. ¿Creemos que nacimos de Dios? ¿Creemos que somos hijos de Dios? Si creemos esto así, ¿podemos pecar o no podemos? No digo que me contesten, contéstesela a cada uno a sí mismo. ¿Podemos pecar o no podemos pecar? Voy a leer de vuelta el versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, si yo reconozco que peco, otra persona podría decir, entonces no nació de nuevo. O si alguien peca, o sea, de acuerdo a cómo se interpreta en algunos casos este versículo, yo podría decir, entonces, si peca, no nació de nuevo. Porque dice acá que el que es nacido de Dios no puede pecar. Dije que esto en muchas ocasiones frustró a muchas personas, me refiero a creyentes, y los hacía dudar de su salvación, porque si creían que habían nacido de nuevo y después pecaban, entonces parecía que esto indicaba que no hubiesen nacido de nuevo. Pero quiero dejar esto claro para poder continuar con los demás versículos. Entonces, vamos a leer ahora de vuelta Juan 5:4. Primera Juan 5:4. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Perdón, 5:4 dije. Está bien, gracias. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora voy a hacer otra pregunta. Si somos nacidos de Dios, ¿vencemos diariamente o vencemos en lo cotidiano o vencemos siempre las cosas del mundo? ¿O encontramos que muchas veces las cosas del mundo nos vencen a nosotros? ¿O
no necesitamos mirar a otros. Yo puedo reconocer que peco y puedo reconocer que las cosas del mundo me vencen. Pero dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, lo importante acá en estos versículos es que lo que está hablando el apóstol Juan, lo está hablando de la perspectiva que Dios tiene para con sus hijos. Quiero decir, de cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para aquellos que son nacidos de nuevo? Entonces, trato de ir lento, porque la intención es que quede bien claro, no que sea más confuso todavía. Y lo que quiero mostrar, hermano, es que, como dije, el título me parece muy importante, las dos naturalezas del creyente. Esto es realmente importante. Entender que como creyentes, o los hijos de Dios, o los cristianos, tenemos dos naturalezas. Y repito esto, porque sé que muchos piensan que desde que recibimos al Señor tenemos solamente la naturaleza divina y que se terminó la naturaleza humana caída. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta y experimentamos que tenemos dos naturalezas en nuestro ser. Una es la naturaleza humana caída, esa naturaleza con la que nacimos, y otra naturaleza, que es la naturaleza divina, que fue dada por Dios cuando creímos en Él. Entonces, nosotros creyentes somos personas que tenemos dos naturalezas. Y esto parece muy sencillo, pero por otra parte es muy profundo y también nos lleva a poder entender por qué muchas veces somos como somos. Y en este caso, tiene mucho que ver cuál es la naturaleza que nosotros manifestamos. Creo que es muy evidente, podemos darnos cuenta claramente cuando nosotros nos manifestamos en esa naturaleza santa de Dios y cuando nos manifestamos también en nuestra naturaleza humana caída, porque son completamente diferentes y no hay manera de que se las pueda aliar o que se puedan ayudar entre sí, porque es algo completamente opuesto, la naturaleza humana caída a la naturaleza santa de Dios. Repito, hermanos, es algo completamente opuesto, no hay manera de acercar estas dos partes. Entonces, vamos a leer también, como leímos, 1 Juan 5:18 otra vez. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y otra vez, aquí dice la Biblia que el maligno no le toca. Pero en todo nuestro vivir, desde que creímos en el Señor hasta el día de hoy, creo que varios podemos dar testimonio de que en algunas ocasiones Satanás nos ha tocado. Entonces, es importante que nosotros podamos distinguir qué es lo que es tocado y qué es lo que no es tocado. Entonces, para poder ayudarnos, vamos a leer Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermanos, y nunca
va a haber amistad entre Dios y la carne, nunca. Entonces, siempre la carne se va a oponer a la voluntad de Dios. Esto va a ser siempre así. No hay manera de que alguien pueda, ¿cómo podemos decir?, tomar o llevar la carne que se sujete a Dios, porque no hay manera. Sé que no se sujetan a la ley de Dios, pero no solamente no se sujetan, no puede. Por más que quisiera, no puede. Y en este caso, nosotros leemos que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Cuando Pablo escribe Romanos 7, Romanos 8, hace un paralelo entre lo que es la carne y el espíritu. Y cuando habla de carne en este versículo, podemos decir en estos capítulos de Romanos, no se refiere al cuerpo físico. Cuando habla de carne, se refiere a la naturaleza humana caída. No se refiere al cuerpo físico de la persona. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que la carne, la parte física de la persona, no es lo malo? Lo que es malo es la carne cuando está en esa naturaleza caída, donde la mente está corrompida y donde la conciencia está sucia. Entonces, eso se transforma en la carne. Y en muchas ocasiones, Pablo mismo habla, o toda la Biblia, pero también Pablo, hablan de la carne, usando incluso la misma palabra, pero haciendo esta diferencia. Por ejemplo, Pablo dice en Timoteo, vamos a leer ese versículo. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Entonces, se está refiriendo a lo físico, a la naturaleza humana, podemos decir, que no tiene pecado. A esa carne se está refiriendo. Pero cuando, en este sentido, quiero decir, en ese sentido esa carne no es mala, porque Dios mismo, en Jesucristo, fue manifestado en carne. El Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, tenía un cuerpo de carne, un cuerpo físico, pero no era una naturaleza caída, no tenía pecado. Por lo tanto, el problema no estaba en la carne física, sino que cuando en el principio Adán y Eva caen, desobedecen a Dios, entra el pecado en el hombre, corrompe no solamente su carne, sino que corrompe también su mente y su corazón. Entonces, eso es lo que se transforma, o lo que en este caso Pablo dice, que la carne no se sujeta a la ley de Dios. La carne en ese conjunto caído no puede sujetarse a la ley de Dios. Pero no se está refiriendo a la parte física, a la carne física, al cuerpo humano. Porque después, si seguimos, incluso Pablo mismo, él dice que presentemos nuestros miembros, que son de carne, son físicos, para el servicio de Dios. Nuestras piernas, nuestros brazos, todo nuestro cuerpo para el servicio del Señor. Entonces, si fuese mala la materia, el cuerpo físico, no podíamos presentarlo a Dios. Pero no es eso físico lo malo, sino que se torna malo cuando está corrompido en el conjunto la mente, la conciencia y el corazón del hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de carne corrompida, a eso se refiere. Es decir, no está hablando específicamente del cuerpo físico. Por eso tratamos de aclarar que Dios fue manifestado en carne, pero en una carne que no tenía pecado. Por eso digo que la palabra carne en ese sentido no es una palabra mala, usándola en el buen sentido. Tal vez no es tan sencillo explicar esto y a lo mejor es todavía más difícil entenderlo, pero por eso decía que me interesaba poder ver que por lo menos tenemos
dos naturalezas. Una que es cuando recibimos al Señor y nacemos por la obra soberana del Espíritu Santo. Cuando tenemos este nacimiento espiritual, ahí recibimos la naturaleza de Dios. Todos nacimos, como dice el Salmo 51, versículo 5, que la frase de David dice: en pecado me concibió mi madre. Pero ¿por qué David dice algo así? La madre no estaba haciendo algo malo, quiero decir, no lo tuvo fuera extramatrimonial, como si fuese ese el pecado, sino que él nació en pecado. Y a eso se está refiriendo, a su propio nacimiento. Pero parece que la frase indicara: en pecado me concibió mi madre, como si la madre estuviese haciendo algo malo. Pero no se está refiriendo a eso, sino que se quiere referir a que en su nacimiento ya él nace en pecado. Tenemos que decir que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, cuando nacemos en pecado. No necesariamente tenemos que hacer algo malo para que seamos llamados pecadores, sino que nacemos pecadores. Por eso de ahí la frase que muchos utilizan y dicen que pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que inicialmente desde nuestro nacimiento, somos pecadores. Por eso cuando en el inicio Adán y Eva cayeron, el pecado entró en ellos. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. Y por el pecado, la muerte. Entonces, cuando entró el pecado en Adán, entonces esa carne se tornó mala, el conjunto de esa persona. En Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y esto debemos saberlo, hermanos, también, que fue ayer, es hoy y va a ser para toda la vida, que la carne se va a oponer al espíritu. Y en este caso, sí, Pablo se está refiriendo a esa carne, naturaleza caída, pecaminosa, que se opone a la ley de Dios. Y esa se opone, como dice aquí, al espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y nunca va a ser a favor, sino que siempre es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esto nos da la pauta de que en el interior del ser humano siempre hay una batalla. Porque hay un espíritu que fue el que nos dio ese nuevo nacimiento, que trajo a nosotros la naturaleza divina, que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en la misma persona también hay una naturaleza caída que se opone, no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el problema está cuando nosotros pensamos que con nuestra naturaleza humana caída podemos hacer la voluntad de Dios. De eso hay varios personajes en la Biblia que intentaron hacer esto. Pero podemos decir desde el principio, incluso Caín quiso hacer esto. Con su naturaleza humana caída quiso agradar a Dios. Pero hermanos, es imposible que nosotros con nuestra naturaleza caída podamos agradar a Dios. Por eso necesitábamos un nuevo nacimiento. Que su Espíritu Santo viniera a nosotros, que pudiéramos nacer de nuevo, para que entonces pudiésemos agradar a Dios. Porque no hay otra manera.
Dice la Biblia que todo el que cree en el Hijo, refiriéndose al Señor Jesús, tiene vida eterna. Y, ¿saben? Hay una diferencia entre la naturaleza caída y el Espíritu de Dios. Me refiero a que están en nosotros. La naturaleza caída quiere sentir, quiere tener emociones y quiere tener sentimientos. Pero el Espíritu en nosotros cree lo que la Biblia dice, o lo que la palabra de Dios dice, o lo que Dios dice. Entonces, no es una cuestión de que sintamos o no sintamos, sino es una cuestión de que creamos lo que dice Dios. Por ejemplo, si nosotros nos reunimos 2 o 3, ¿está el Señor o no está el Señor? Y uno podría, me refiero, si nos reunimos normalmente, en el nombre del Señor. Dice la Biblia que allí, aunque fuesen 2 o 3, el Señor está. Eso es la palabra de Dios. Ahora, nos reunimos 2 o 3, pero yo no siento que el Señor esté. Y a lo mejor no siento que esté porque somos pocos, porque somos solamente 2 o 3, y no siento que esté. Pero no importa mi sentimiento. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo creo o no creo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en muchos casos nosotros reaccionamos así en cuanto a la palabra de Dios. Ponemos primero nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, y no tenemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad, porque Dios es veraz. Dice Romanos, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, no importa si yo siento o no siento, si alguien siente o no siente, sino que importa lo que dice la palabra. Y dice la palabra que si creemos en el Hijo, tenemos vida eterna. Ahora, voy a preguntar otra vez, contéstese cada uno para sí mismo. ¿Usted cree que tiene vida eterna? Hermanos, ¿creen que tienen vida eterna? Y podemos a veces, contesto por medio, puede decir a veces sí, a veces no. No importa, hermano, lo que yo sienta. Si siento o no siento que tengo vida eterna. No importa que la palabra dice que si creo en el Hijo, tengo vida eterna. Entonces, lo importante es que podamos creer en el Señor y no tener, podría decir, tanto cuidado o tan en estima nuestros sentimientos, lo que yo siento según como estoy muchas veces. Entonces, y en esto juega mucho la naturaleza caída. Según como estemos, manifestamos, si creemos al Señor, si estamos en el Espíritu, y si no, manifestamos nuestra naturaleza caída dándole prioridad a nuestros sentimientos. Creo que hacía una semana o 2 semanas el hermano Avelino había compartido Juan 3:5, la experiencia de Nicodemo, cuando él declara que él había nacido físicamente. Sí, evidentemente, estaba la manifestación de que él nació, era un hombre ahí. Pero el Señor le dijo que él necesitaba nacer espiritualmente. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, somos personas que experimentamos 2 nacimientos. Uno es el nacimiento físico, natural, cuando nacimos nuestros padres, pero otro es el nacimiento espiritual que recibimos cuando nacemos de Dios. Y esto es lo que necesitamos creer. Vamos a leer para esto Santiago 1:18. Dice, refiriéndose a nuestro Dios, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer. Ese es el nacimiento espiritual. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Uniendo estos dos versículos, entonces, es por la voluntad de Dios que en su palabra nosotros nacemos espiritualmente. Gracias al Señor. Y 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Repito, hermano, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Este es el nacimiento espiritual. Gracias al Señor. Por lo tanto, podemos entender que sí, nacimos físicamente, pero cuando creímos en el Señor, también nacimos espiritualmente, y esas dos naturalezas, podría decir, conviven en el sentido de que están en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esas dos naturalezas, pero no conviven en el sentido que pueden llegar a un acuerdo. Pero sí, esas dos naturalezas están en nuestro interior. Y tiene que ver mucho cuál es la naturaleza que nosotros manifestamos en todo tiempo, Y el Señor nos dio, justamente, nos hizo renacer, o nos hizo nacer del Espíritu soberanamente, y nos dio su Espíritu en nosotros, para que nosotros podamos andar en esa naturaleza divina que Él nos dio. Y ya no más en esa naturaleza humana caída, que aunque todavía está en nosotros, el Señor quiere que desaparezca. Y en este caso nosotros tenemos, o podemos citar por lo menos dos aspectos en cuanto a esta naturaleza humana caída, o llamada en algunos casos el viejo hombre. Uno sería, cuando el Señor murió en la cruz, la obra del Señor Jesús fue tan completa, tan perfecta, que Él crucificó no solamente su cuerpo, sino que también allí fue crucificado la muerte, Satanás, el pecado, el viejo hombre, la vieja creación. Y repito, el viejo hombre, quiero decir, todas las cosas fueron crucificadas allí. También, cuando digo viejo hombre, me estoy refiriendo a toda la naturaleza caída de los seres humanos. Eso también fue crucificado. Pero eso es en la obra que el Señor hizo, completa, perfecta, pero que tiene que ser manifestada en cada uno de nosotros. Nosotros todavía, podemos decir, en muchos casos estamos en la batalla o en la lucha, en la pelea, de qué naturaleza manifestamos. Si la naturaleza divina que puso el Señor en nosotros, o esa naturaleza caída que, si bien el Señor la crucificó por un lado, tiene que ser cada día crucificada por nosotros mismos, llevada a la cruz, llevada a la muerte. Entonces, sin duda, creo que podemos entender que hoy todos los que recibimos al Señor contamos con dos naturalezas en nuestro interior. Y esto hace que haya una batalla, creo que nos damos cuenta. Sería terrible que no percibamos que hay una gran batalla en nuestro interior, porque estas dos naturalezas se oponen completamente. Hay una oposición tan fuerte, tan tremenda, que es una terrible batalla en nuestro interior. Y si es así, no debemos alarmarnos, no debemos asustarnos, sino todo lo contrario. Podemos volver al Señor y podemos reconocer que su persona está en nuestro interior. Justamente por eso hay esta batalla. Porque nosotros no solamente tenemos la naturaleza caída, sino que tenemos al Señor en nuestro interior. Y eso hace que haya tal batalla. La gente del mundo no tiene este problema. Ellos tienen solamente una naturaleza caída y siempre va a estar de acuerdo en oponerse a Dios
en desafiar a Dios, en no querer hacer la voluntad de Dios. Sabemos que aunque no puede, pero así igualmente se revela, pero nunca va a tener esa batalla interior, hasta el día que alguno reciba al Señor. Entonces empieza a tener esa batalla interior. Por eso digo, si sentimos que hay una batalla, no nos alarmemos, en un sentido, gracias al Señor, porque eso manifiesta que tenemos al Señor en nuestro interior, que Él quiere vencer en nosotros. Y por otra parte, si hemos nacido de nuevo en el Señor, o tenemos nacimiento espiritual, voy a volver a los versículos de Juan que hemos compartido, esa es la naturaleza que no peca. Cuando nosotros pecamos, es porque estamos ejercitando o le estamos dando lugar a la naturaleza humana caída que todavía está en nosotros. Pero cuando estamos en la naturaleza santa, la naturaleza divina de Dios, entonces no pecamos. Por eso voy a volver a estos versículos de Juan y puedo entender por qué Juan dice lo que dice. Leímos el capítulo 3, versículo 9 de 1 Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, cuando recibimos el nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, eso es lo que no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dios es santo, puro, sin mancha, no puede pecar. Dios no puede pecar, y esa naturaleza santa que Él puso a nosotros no puede pecar. Puedo decir, es imposible que esa naturaleza peque, porque es la naturaleza santa de Dios. Entonces, a esto se refiere Juan cuando dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nos está refiriendo a nosotros como personas, porque nosotros sabemos que pecamos. Entonces, pero si estamos en la naturaleza santa de Dios, no vamos a pecar. Pecamos en nuestra propia naturaleza. Creo que más de uno ha tenido la experiencia. Avelino decía la semana pasada o la anterior, y a veces nos ponemos a orar, y vienen pensamientos, y se nos va la mente, y sucede cuando estamos en casa y queremos orar, y sucede cuando estamos en la reunión y queremos prestar atención, sucede siempre en todo momento. ¿Quién es el que en ese momento que se eleva la mente, se distrae? ¿Quién es el que peca, podría decir? Es la naturaleza humana. Pero, ¿quién nos lleva a orar? ¿Quién nos lleva a buscar al Señor? Sin ninguna duda es la naturaleza santa. Entonces, esa no puede pecar. Pero cuando alguien comete pecado, de paso digo, habría que leer toda la carta de 1 Juan para poder conciliar todos los versículos, porque Juan dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Entonces, dando a entender que en el hombre hay pecado, porque todavía está la naturaleza caída. Pero si tenemos la naturaleza santa, en la naturaleza santa no hay pecado. Entonces, repasando estos versículos, el 5:4 que leímos, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese espíritu que el Señor puso en nosotros, ese nacimiento espiritual, eso vence al mundo. Por eso, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si estamos en ese espíritu, vencemos al mundo. Si estamos en la naturaleza humana caída, somos vencidos por el mundo. Eso manifiesta cómo hay estas dos naturalezas en nosotros. Y todavía el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, ¿a quién no toca el maligno? A esa naturaleza santa que está en nosotros.
Si estamos en esa naturaleza, si vivimos conforme a esa naturaleza, el maligno no puede tocarnos. Pero si vivimos en la naturaleza caída, humana, ahí vamos a tener problemas. Por eso, hermano, espero que haya podido ser claro, era mi intención, para que podamos notar que tenemos dos naturalezas conviviendo en nuestro interior. Y que en la medida que manifestemos una u otra, vamos a agradar a Dios. O si manifestamos la naturaleza caída, por lo menos sepamos que agradamos al maligno y no a Dios. Y en este aspecto, cada uno de nosotros tenemos nuestros detalles. Cada uno tiene sus propias áreas en las que todavía necesita ser ganado por el Señor. Yo conozco algunas mías, tal vez algunas ignore, pero creo que en general es así. La mayoría de los hermanos conocemos las áreas en que todavía el Señor tiene que ganarnos. Algunas tal vez ignoramos, pero creo que la mayoría sabemos esto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nos alumbre para que podamos no solamente saber y entender que hay dos naturalezas en nosotros, sino que podamos vivir de acuerdo a la naturaleza santa que Dios puso en nosotros. Esa es su voluntad. Gracias al Señor.